y solo os voy a dar una lista. Y curiosas y curiosos del derecho, soy Nacho, abogado, un tío legal, y os pido que ya que este vídeo me voy a meter en un berenjenal que normalmente no lo hago, te pido que lo compartas y si te gusta, coméntalo. Últimamente estáis viendo la polémica que hay sobre youtubers que defraudan, hay barbaridades de las que se están diciendo y entre ellas el periodista Javier Ruiz. Se utilizan argumentos en cadenas de televisión tan demagógicos, tan bárbaros, como que, bueno, que abandonan al país, que no se van a poder pagar las pensiones, que abandonan a nuestros ancianos. Es decir, ya veis que es un comentario un tanto sensible, es decir, se va a por sectores delicados, se ataca nuestra sensibilidad para intentar culpabilizar a gente que se marcha de forma legítima del país. Pero os digo, ¿de verdad estáis apuntando en la dirección correcta? ¿De verdad el problema son los youtubers en este país? ¿De verdad no se van a poder garantizar las pensiones por esto? Y solo os voy a dar una lista. Y en unos minutos vais a poder comprobar que no se apunta en la dirección adecuada. Que sé que lo sabéis, pero me gusta recordar ciertas cosas. Y vais a ver. Casos de prevaricaciones, tráficos de influencias, corrupciones, pagos de subvenciones, etcétera, con o sin sentencia, porque hay algunas que se han declarado nulas por algunas grabaciones, etcétera. Por lo tanto, siempre voy a velar por la presunción de inocencia de todas aquellas personas que han sido absueltas, aunque sea por una nulidad de actuaciones. Caso auditorio de Miguel, Campeón, Astapa, Guateque, Pokémon, Rasputín, Taula, Brugal, Lezo, Palmarena, ERT, en los casos ERE, Pretoria, Pujol, Fabra, Nos, Bárcenas, Palau, Malaya, Púnica, Gürtel, Papeles de Panamá, Tarjetas Black. Es una pequeña lista de las cientos, seguro que hay más abiertos, pero que no los conocéis y que tampoco quiero hacer mención, solo he hecho los más específicos. Y después, famosos condenados por evasión fiscal o fraude fiscal, delitos fiscales incluso, es decir, que ya no estamos hablando de un fraude administrativo, es decir, haber declarado menos de lo que debía, sino que la suma ha podido ascender a más de 120.000 euros defraudados. Y podéis ver fotografías de famosos tales como Messi, CR7 o Shakira, Bosé, si no recuerdo mal, que han sido condenados por delitos fiscales o fraude fiscal. Ya no hablamos de delito. Pero es que además, y no solo ahí, vamos al propio gobierno de Podemos con 3 sencillos casos. No sé por qué he puesto 4. Son 3. El caso de Monedero. Recordáis todos que el señor Monedero realizó una declaración complementaria de, creo recordar, unos 200.000 euros porque había cobrado, en base a una factura de una sociedad que se creó a posteriori, un trabajo de algo anterior. Es decir, él fraudulentamente lo que hace es declarar un dinero que cobra una sociedad por unos trabajos muy anteriores, con el fin de que obtener ventajas fiscales en cuanto al impuesto de sociedades, porque las sociedades ya sabéis que se retienen menos que en IRPF. En ejemplo, habrían retenido, para que me entendáis, casi el 50% de esa cantidad, sin embargo, con impuesto de sociedades, según como un 30, un 20 o más reducidos. El caso de la financiación irregular de Podemos o Echenique, condenado por pagos en B a su asistenta empleada del hogar. Aquí, en 2 de estos 3 casos, que vamos a hablar siempre de presunción de inocencia, hay dinero en B o evasiones fiscales, es decir, utilizar fraudulentamente la ley y los mecanismos legales para obtener ventajas fiscales, intentar tributar menos, pagar menos impuestos. Y luego, obviamente, no tenemos que dejar de lado los despilfarros económicos que nuestro gobierno, querido y maravilloso, para que no lo capen este vídeo, de 3.000 millones para el ingreso mínimo vital, paguitas, subvenciones a los partidos políticos, sobresueldos, a las cadenas de televisión y mientras tanto los autónomos y la hostelería que les den por el mismísimo PCR. Aquí tenemos que estamos apuntando en la dirección correcta, por supuesto. Los youtubers, el problema es que los youtubers, uno, como es el Rubius, que es el que más pagará, pues se va. Y 2 millones de euros en base a una herramienta legal. Anda ya que os den. Tenemos el problema gestionando el problema. La falta de dinero no es consecuencia de que se vayan unos pocos. El problema está aquí. Si todo fuera bien, la gente que gana se quedaría aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos analizar y ver de todo esto? Que tenemos unas políticas a efectos de tributación impositivas brutales. Y todo el mundo intenta utilizar los mecanismos y herramientas legales y muchas veces no legales para pagar menos o no pagar. Es la diferencia entre que pueda haber un delito fiscal, entre que simplemente pueda ser una multa o simplemente alguna práctica totalmente legal. Entonces, vemos
que tenemos, por un lado, casos judiciales por temas ilegales, gente condenadas por delitos fiscales por haber defraudado, y luego tenemos a la gente que legítimamente cambia de residencia fiscal en base a la ley que se lo permite, pagando sus impuestos antes y después pretende pagarlos en otro lado con un régimen fiscal mucho más atractivo para ellos. Porque al final es el dinero que ganan legítimamente y no defraudan a nadie. Pagan sus impuestos muy a gusto en otro sitio donde son muchísimo más beneficiosos. ¿Quién tiene el problema? Pues ya está. Y la doble moral e hipocresía de los políticos tales como puede ser Podemos o Echenique, el mismísimo que yo decía en redes sociales, que resulta que es condenado por pagar a su asistente en B y no tenerla de alta en seguridad social y va hablando de intentar que Andorra sea un paraíso fiscal, lo cual es una tontería, no puede hacerlo, pero él es condenado por eso, por tener a una trabajadora en B. Bueno, la doble moral. Y por último, la persecución a los youtubers es una distracción para ver pues, que el problema real son los políticos y no ellos. Obviamente, lo sabéis todos. Así que simplemente quería decir esto, mi desahoguete, yo no me meto en estos temas. El vídeo es muy cortito, dadle un like, si tenéis algún comentario os lo agradeceré y si no, pues me he desahogado.